comencé desde muy temprana edad. Conocí el deporte gracias a mi abuela. Vi un grupo de chicos. Ella preguntó, pero al momento que dijeron natación fue: tengo miedo, le tengo miedo a la piscina, le tengo miedo a lo hondo, le tengo miedo al agua. Al momento de llegar a Salinas, vi el mar y quedé horrorizado. Yo dije, no puedo meterme si la piscina se me hizo difícil, ahora el mar. Hasta cuando la gente vio y él no estaba último en el agua y ahora está primero. ¿Qué pasó aquí? Fue demasiado inspirador para mí. Desde ese momento yo dije, el triatlón es lo mío. El triatlón es un deporte para sufrir. Un punto muy fundamental y muy importante en la vida de un triatleta es trabajar la mente. Mientras tu cuerpo te dice que no, pues tu mente va a decir que sí. Estábamos entrenando con la federación y al momento de cruzar la calle me fijo que viene una moto, pero lo único que recuerdo fue que... Competiste también una vez en la SPOL y también sufriste un incidente. Claro, recuerdo mucho esa competencia. En la parte del atletismo yo veía como en vez de agua salpicaba sangre el zapato y era ¡pah! ¿Qué representa la natación? ¿Por qué es tan difícil? Porque si uno pierde un día de natación es como haber perdido una semana de natación. ¿Por qué es tan importante estar dentro de estos grupos que encabezan la competencia? Esto se ve más en la parte del ciclismo. Cuando uno va al frente siente todo el viento de contra. Entonces en las competencias es esa pelea de que uno no quiere jalar, otro quiere ponerse solo atrás para ir descansando y al momento de bajarse a correr estar bien descansado. ¿Qué pasó con Alex Yambay durante la etapa de la pandemia? Claro, ahora es como comenzar de nuevo toda mi vida deportiva. Tenía que buscármelas a mi manera, tenía que entrenar con lo que tenía en sí. Ya no tenía instalaciones donde entrenar. ¿Por qué es tan costoso el triatletismo? Se necesita casco, son zapatillas que cuestan más de $200, más que todo la bici, que es lo más caro de un triatleta. Alex, ¿y actualmente te estás preparando para alguna competencia? Lo tomo este año como mi retorno oficial. Tengo el cupo al Mundial en España, Pontevedra, donde espero asistir. ¿A quién te gustaría pasarle la batuta en este tema del deporte, del triatletismo? Ok, ahora tengo un punto también muy importante en mi vida, que es mi hermano. Y yo quiero que el apellido Yambay siga siendo reconocido en este deporte. Bueno, ahora vamos a ser los hermanos Yambay. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinceros Podcast, un espacio en donde cada persona tiene una historia que contar y cada historia nos deja una huella. Hoy tengo el agrado y el grandísimo honor de contar con la presencia de un invitado muy especial. Yo creo que decir que es un deportista es quedarme corto. Incluso decir que es un atleta es quedarme corto. No solo es atleta, es un triatleta. Tiene 28 años de edad, actualmente es profesor de educación física y divide su tiempo entre un montón de cosas. Alex, en primer lugar me gustaría decirte, te admiro muchísimo. Tienes las mismas 24 horas que tenemos todos en nuestro día a día y aprovechas cada segundo para rendirlo al máximo. Alex, ¿cómo te sientes? Estoy muy emocionado de estar aquí, de contar parte de mi historia como deportista, como ser humano, como docente. La verdad estoy muy alegre y estoy listo para esto. Sí, se nota, Alex. Tienes una energía inspiradora. Hablar contigo es realmente emocionante. Me alegra muchísimo que hayas aceptado esta invitación, contar contigo en esta oportunidad. Y sí que me interesa mucho saber cómo es la vida de un triatleta. ¿Cómo inició el deporte en tu vida? Ok, yo comencé desde muy temprana edad. Conocí el deporte gracias a mi abuela, desde los 8 años. Gracias a ella yo conocí porque ella me llevaba a entrenar a una pista de atletismo que quedaba justo al lado de la piscina olímpica. Junto con mi tía, que es como mi hermana porque me crié con ella, íbamos a entrenar, a dar vueltas, pero en modo hobby, en modo juego. Hacía competencias con ella, a ver quién ganaba, quién llegaba primero. Hasta que pasaron los días y vi un grupo de chicos que estaban entrenando con un entrenador, obviamente. Entonces me dio curiosidad y le dije a mi abuela, ¿puedes preguntarle qué disciplina es que están entrenando, qué deporte es? Porque
quisiera formar parte de ellos. Entonces ella preguntó y les dijo que era el deporte de triatlón. Entonces yo dije, ¿triatlón? ¿Eso qué es eso? Yo no conozco, yo pensaba que era otro deporte. O sea, pensaba que solo era correr y ya. Entonces le informaron que era triatlón y me dijeron que era natación, ciclismo y atletismo. Pero al momento que dijeron natación fue algo como que no, eso no quiero porque la verdad es que la natación le tengo miedo a la piscina, le tengo miedo a lo hondo, le tengo miedo al agua. Entonces eso fue el primer desafío que yo tuve. Pero lo quise hacer. Entonces este proceso fue que dijeron que tenía que primero aprender a nadar. Entonces ese fue el gran desafío para mí. Yo aprendí a nadar junto a mi tía, que es como mi hermana. Ella aprendió a nadar primero que yo. Ella era más valiente que yo, ella se metía. Yo tenía que pensarlo 1, 2, 3 veces para poder meterme al agua. En ese tiempo tenía mi primer entrenador, que recuerdo el nombre, Leonardo Chacón. Él fue el que me enseñó a nadar. Gracias a él aprendí a nadar. Entonces él me decía, mira, tu tía, ya ella está nadando y tú ni siquiera te quieres meter los pies en el agua. Y yo dije, no. ¿Y eso de pronto era mayor motivación para ti? Sí, la verdad es que sí. Yo decía, pero mi tía ya está nadando, es menor a mí. Y yo no puedo ni siquiera estar de un lado a otro. Entonces yo dije, no. Hasta que seguí con los entrenamientos, el profesor también de gran ayuda, pues aprendí a nadar. Y ahí fue que una vez ya aprendiendo a nadar, me dirigí a este grupo de atletas que estaban formando. Le dije, profe, ya aquí estoy listo, ya sé nadar, entonces, ¿qué sigue? Ok, superaste entonces tu miedo, lo afrontaste, a pesar de que aún sentías temor, lo dominaste y para poder seguir al siguiente paso del triatletismo. Pero ¿de dónde nace la pasión por el deporte? La verdad es que encuentro mucha inspiración. Mi familia es deportista. Por parte de mi padre, tengo a mi abuelo que fue futbolista, mi tío fue futbolista, mi padre también futbolista, y por parte de mi madre, pues ella fue corredora de vallas, fue corredora. Mientras tenía a mi hermano dentro de ella, también compitió. Okay. Y la verdad es que siempre estábamos metidos en lo que es relacionados en el deporte, y esa fue una gran inspiración para mí. Oye, me parece muy curioso porque tú no te conformaste con un solo deporte. O sea, estás comprometido con un deporte que mezcla 3 disciplinas y de las cuales de las 3 son de alto rendimiento. ¿Cómo sentiste ese primer día en donde te desempeñaste como triatleta? Yo la verdad sentí en mí que ya desde temprana edad me gustaba la adrenalina. Así que yo quería más y más. No me conformaba solo con un deporte porque yo terminaba de entrenar y no quería descansar, sino que quería seguir haciendo otra cosa. Quería jugar, quería seguir haciendo otra actividad física. Entonces el triatlón para mí fue fundamental porque tenía los 3 deportes y logró que yo llegue cansado a mi casa. O sea, tenías mucha energía desde pequeño. Sí, la verdad es que sí. Yo no paraba de hacer actividad física. Yo siempre quería correr. Excelente. Alex, y una consulta. Con respecto a esos inicios, esos primeros días, ¿cómo supiste que el ser triatleta era un deporte específicamente para ti? ¿Cómo descubriste que tenías talento para este deporte? Bueno, como tiene 3 deportes, la natación yo dije, este va a ser mi gran desafío. Pero al momento de yo iniciarme en el ciclismo, pues yo dije, este es mi fuerte, este es mi deporte fuerte. Solo tengo que perfeccionar lo que es la natación. Probé también lo que es la disciplina de atletismo y también me sentía fuerte, tenía buenos resultados desde pequeño. Entonces yo dije, este es mi deporte porque yo lo único que tengo que hacer es perfeccionar mi natación porque no era tan malo nadando, pero solo tenía que perfeccionarlo. Entonces, teniendo una buena natación, al coger la bici y a correr ya era cosa mía nomás. Ok, pero a nivel competitivo, cuando participaste en tu primera competencia, ¿cómo te fue? Bueno, eso sí fue un gran logro. Al momento de ya pertenecer a este grupo, pertenecer con el profe Giovanni, que fue mi primer entrenador de triatlón, prácticamente él fue el que me formó como triatleta. Bueno, estuve en ese tiempo, me dieron la primera oportunidad de ir a ese campeonato, a un campeonato nacional que fue en Salinas. Fue mi primer campeonato nacional de triatlón, donde yo competí con una bicicleta súper pesada, una bicicleta montañera, mientras otros competían con sus bicicletas de carrera, sus bicicletas que eran súper livianas. Yo estaba con mi bicicleta montañera que tenía unos 3, 4 cambios.
Entonces yo fui a esta competencia súper motivado porque era mi primera competencia como profesional, digamos. Entonces, al momento de llegar a Salinas, vi el mar y quedé horrorizado. No, yo dije, no puedo meterme si la piscina se me hizo difícil, ahora el mar. Era otro gran desafío para mí. Entonces, al momento de la salida, al momento de la partida, yo me quedé pensando, ¿me meto? ¿No me meto? No sé qué va a pasar. ¿Me va a comer un tiburón? O no sé qué mismo va a pasar si voy a salir del agua. Entonces, ahí fue donde todos salieron y yo me quedé frustrado ahí. Mientras todos ya habían avanzado unos 50 metros, 75 metros. Tú estabas congelado en ese momento. Estaba congelado, todo el mundo me decía, Ale, métete. Y yo, no puedo. Hasta que cogí fuerzas, le dije, Dios, ayúdame, por favor, dame esa fuerza para entrar al agua y me fui. Ok. Me fui, con la distancia que ya me tenían, pues era muy difícil alcanzarlos en el agua. Salí último del agua, salí uno de los últimos. Entonces fui a coger mi bici y yo dije, no, tengo que recuperarme, la bici es mi fuerte, yo soy fuerte en la bici. Y ahí fue donde fui recortando, fui pasando uno por uno, hasta que ya solo me faltaban como 4 competidores. Entonces termino la parte de la bici, dejo la bici, me pongo mis zapatos de running y salgo a correr. Y voy pasando uno por uno hasta cuando la gente vio y él no estaba último en el agua. Y ahora está primero. ¿Qué pasó aquí? Entonces terminé la competencia, terminé ganándola. Wow. Fue demasiado inspirador para mí. Desde ese momento yo dije, el triatlón es lo mío, me voy a dedicar a esto y este va a ser mi vida. Alex, y al tú empezar una competencia, ¿necesariamente tienes que estar bajo una institución que te guíe en estos pasos o tú por tu propia cuenta iniciaste? De pronto tu familia te inscribió en esta competencia. O sea, para entrar a una federación en sí, te tienen que tomar pruebas para ver si tú rindes en este deporte o no. Si uno no rinde, a veces te cobran para entrenarte, pero si tú rindes, ya te federan de una vez. Entonces, en mi caso, me federaron por mi buen rendimiento, porque es necesario ser federado para competir competencias nacionales, porque representas a una provincia. Pero en el caso de no ser federado, pues solo representas a un club, que no es lo mismo. Uno lo que quiere es representar a la provincia donde nació. Y bueno, yo fui federado y desde ese momento competí por Guayas, tuve las instalaciones para entrenar, cosa que es muy difícil entrenar aquí. Tuve las instalaciones, la piscina, tuve el estadio modelo, donde fue que hice la parte del ciclismo y el atletismo. Y el tema de la bicicleta, que entiendo era proporcionada por la federación para esta primera competencia. Era una bicicleta pesada. De pronto yo te entiendo un poco porque ya me has comentado, pero cuéntales un poquito, por favor, a las personas que nos están viendo, ¿por qué es importante una bicicleta especial en el triatletismo? Ok, yo comencé con una bici súper pesada. Entiendo porque es un proceso, no me iban a dar una bici a tope porque yo recién estaba comenzando y tenía que adaptarme según los procesos. Entonces, la bici en sí que se necesita para un triatleta es una bici de ruta, es una bici súper liviana, puede ser de aluminio, puede ser de carbón, pero en estos casos lo que se usa ahora es más de material de carbón. Es una bici súper liviana con aros perfilados, tiene más de 11 cambios. Y eso es lo que necesita y es la herramienta oficial o personal de un triatleta. Es como, digamos, coloquialmente es como la pareja de alguien, de un triatleta. Entiendo. La que te va a acompañar para todas las competencias y es la misma incluso para el entrenamiento. Exactamente. En algunos casos ya en otros países tienen su bici de entrenamiento y tienen su bici de competencia, pero aquí es la misma que tenemos que usar para competencia, tanto para entrenamiento. Lo único que se hace es cambiar los aros, pero en algunos casos ya solo toca entrenar y competir con la misma. Ok, y para natación necesitas algo en particular. Y mencionabas que para correr, para lo que es la parte pedestre, necesitas unos zapatos especiales. Para la natación también. En lo que es la parte de natación se usa implementos para perfeccionar técnica, para perfeccionar patada. Se necesita tabla, se necesita un snorkel, gorro, gafas. Ahí sí necesitamos gafas y gorros de entrenamiento y de competencia. Pero también usamos aletas, lo que son los trajes de baño para
para entrenar, y los trisuit, que son el traje oficial que es para competir, que es un traje enterizo. ¿Y estos implementos tú ya lo tenías como parte de pronto, te lo proporcionó tu familia o eran proporcionados por la federación? O sea, cierta parte me lo proporcionó la federación porque tenemos una bodega de triatlón. Pero a veces como que el que llegaba primero era el que usaba los implementos y ya si llegabas tarde ya, o alguien estaba mucho más temprano que tú, ya te quedabas sin implementos. Entonces mis padres optaron por apoyarme y me compraron mis propios implementos y yo los dejaba ahí, pero tendría que ponerles nombre porque si no llegaba alguien y ya los usaba. Pero los tenía por parte de mis padres. Ok. Ahora, para entender un poco, ya venimos de la parte de tu primera competencia. Descubriste que tenías potencial para esto. ¿Qué siguió después? Bueno, de ahí fui creciendo como deportista. Estaba muy alegre por todos los resultados que había tenido. Desde muy pequeño estuve en el colegio, en la escuela. Siempre tuve ese apoyo de parte de las instituciones. Me becaron para poder tener esa beca estudiantil. Entonces, gracias a eso, yo competí intercolegiales, competí escolares representando a mis colegios, a mi colegio y a mi escuela. ¿Era una beca deportiva? Sí, era una beca deportiva. Yo le daba sus resultados cada vez que yo iba a un escolar de triatlón, duatlón y acuatlón, porque en el triatlón se puede competir esas tres disciplinas. Yo quedaba campeón escolar o colegial. Sí. Y gracias a ello estuve en la beca tanto en escuela como en colegio, por mis resultados como buen deportista. Y de ahí en adelante seguiste entrando en más competencias. Y de ahí fui progresando, tuve muy buenos resultados, fui creciendo como atleta. Entonces ahí se vino la parte más dura, compleja, que fueron los campeonatos nacionales, donde me iba a enfrentar a todos los atletas de buen nivel que tenía todo el Ecuador. Y en este caso, en lo que es Ecuador en sí, en estos momentos, tenemos buenos resultados, buenos atletas aquí en Guayas, pero también hay muchos más deportistas en lo que es la parte de la sierra. Entonces, era muy complejo, era muy difícil competir contra ellos, porque eran muy buenos deportistas, aparte entrenaban en la altura, tenían un mejor rendimiento, pero nosotros fuimos demostrando eso en los entrenamientos y en las competencias. Entonces comenzó mi proceso de campeonatos nacionales. Desde muy pequeño fui campeón nacional infantil. ¿A partir de qué edad? Desde los 9 años. Ok. 9, 10 años, sí. Desde esa edad fue mi proceso. Entonces fui cosechando esos frutos. De ahí me enteré de una noticia, me enteré de un ciclo olímpico. Y ese ciclo olímpico fue mi focus para mí. Yo estaba enfocado en eso. Yo quiero ser atleta olímpico. Yo quiero ser atleta olímpico desde muy temprana edad. Entonces yo asistí a una competencia clasificatoria que fue en Cuenca. Pero para esa competencia la federación en sí no iba a cubrir nada, sino que cada uno tenía que ir por su parte a esa competencia. Ya. Y esa competencia yo me enteré a último minuto, a último momento, porque mi padre mismo estaba ahí y me contó, Alex me dice, ¿por qué no vas a ir a la competencia de Cuenca si es un clasificatorio para los Juegos Suramericanos de la Juventud? Me dice. Entonces yo digo, pero es que el profe no ha hecho nada, la federación no ha hecho nada. Entonces mi padre, no, tienes que ir, prepárate, vamos a viajar, y nos fuimos. Excelente. Nos fuimos, mis padres me apoyaron con todo, tuvimos que ir al terminal volando, nos fuimos en bus a Cuenca, llegué, competí, hice una buena natación, en el ciclismo también me fue bien, y en la parte del atletismo yo fui pasando a los de mi categoría para lograr coger ese cupo. Entonces yo llego a la meta y me dicen, Alex Yambay, sí. Me comenzaron a entrevistar y dije, ¿estás clasificado a los Juegos Suramericanos de la Juventud? Y yo, ¿qué? No lo puedo creer. Entonces voy a representar al Ecuador, le digo. Y me dice, sí, vas a representar al Ecuador. Y eso fue muy emocionante. La verdad fue muy gratificante para mí porque ya no solo iba a representar a mi provincia, Guayas, sino que iba a representar a Ecuador por primera vez en mi vida. Y vestir los colores, vestir el uniforme del Ministerio del Deporte para mí era un gran logro. Por supuesto. Pero, a ver, estás siendo muy humilde porque lo estás narrando todo muy rápido. De repente ya llegaste a la victoria y yo creo que esto de
entrenar para una competencia tiene su preparación, tanto física como mental. Tú no tuviste prácticamente tiempo para esto, te estabas enfrentando también a personas de gran desempeño, sin embargo dijiste, yo voy a participar con el apoyo de tu familia. Claro que tienes el talento para enfrentar cualquier competencia, pero ¿cómo fue ese momento previo a la competencia en sí? Ok, la verdad es que fue muy duro. Desde pequeño yo estudiaba en la escuela y no me daba el tiempo a veces. A veces no iba a entrenar, a veces no había alguien que me vaya a dejar a los entrenamientos, pero siempre estuvo mi abuela, mi abuelo que estuvieron ahí conmigo. Ellos fueron un pilar fundamental en mi vida como deportista porque ellos también estuvieron ahí en mis entrenamientos. Entonces fue muy duro para mí porque ellos hacían todo lo posible para que yo pueda entrenar. A veces a mí me faltaba una vitamina o algo y ellos hacían todo lo posible para obtenerla. Entonces, en la parte de lo que son los implementos también, yo comencé con unos zapatos súper básicos. Mientras otros tenían unos Adidas, unos Nike. Más profesionales. Yo prácticamente comencé con unos Lona. De ahí comencé a entrenar con unos zapatos que eran réplicas, pero eran deportivos. Y bueno, en esa parte así, yo decía, no importa, yo lo que quiero es entrenar y dar todo de mí. Asimismo con gafas de natación, tenía lo que a veces la federación donaban, pues yo cogía, los obtenía y con eso yo entrenaba. Pero lo único que yo quería era salir adelante, no me importaba de qué iba a usar, sino que mis fuerzas eran más que eso. Entonces yo iba a la natación cansado de estudiar, iba al atletismo. Había días que ya no quería porque era muy pequeño y decía, ¿por qué quiero entrenar? ¿Por qué no estoy jugando? ¿Por qué no estoy pasando mi tiempo libre? Okay. Entonces, ¿cuál fue mi motivación? Es darle la alegría a mi familia porque estaban muy motivados de mis resultados a temprana edad y esa era mi motivación. Yo quería que ellos estén orgullosos de mí. Después de representar de donde vienes, a tu provincia y llevar esa victoria a tu casa, estoy segurísimo de que lograbas ese objetivo de llegar la alegría a tu casa. Alex, pero ¿cómo es el entrenamiento de un triatleta? ¿Cómo es el régimen alimenticio que necesitas para poder tener un buen desempeño en este deporte? Ok, desde muy temprana edad, mi madre me cuidó mucho en lo que es la alimentación. Ella siempre me decía que las cosas fritas no estaban bien. Entonces, ella me preparaba cremas de legumbres, de lentejas, siempre comía proteínas, lo que es fideos. Entonces, por esa parte, siempre estuve bien en lo que es la parte de la comida y por eso podía rendir bien en mis entrenamientos. Entonces, el entrenamiento de un triatleta es súper complejo porque desde temprana edad lo único que cambia son las distancias. Pero el enfoque en sí siempre ha sido un entrenamiento bien estricto, bien fuerte desde temprana edad. Entonces yo desde pequeño yo nadaba 400 metros en las competencias, pedaleaba 10 kilómetros y corría 2,5 kilómetros. Estoy hablando de cuando tenía 9, 10 años. Y un punto muy importante en mi vida que se me escapó es que desde temprana edad mi primera competencia fue una Copa Continental en Perú, que fui con mi entrenador extranjero, que también fue parte formativo de mi carrera como deportista, que se llama Federico García, un profesor argentino. Él fue que también me sacó y hizo mi rendimiento más específico. Entonces fue con él que me dio la oportunidad desde muy pequeño de participar en una competencia internacional, donde mi mamá fue la que me acompañó. Ella viajó en bus todo un día para verme a competir, me vio competir y se regresó. En cambio, yo viajé en avión con todo mi equipo, mientras ella viajó en bus. Tenía 10, 11 años. Fui con mi equipo de Guayas. Fuimos a competir esta Copa Continental en la modalidad de triatlón. Fue en Lima. Fue mi primera competencia internacional. Tenía 10, 11 años y estaba súper aterrado. Representando a todo el Ecuador a esa corta edad. Sí, es algo, un punto muy importante que se me había escapado. A ver, perdón que te interrumpa, pero a los 11 años y sin tu mamá. O sea, tu mamá estaba viajando en ese momento para poder verte. ¿Cómo te sentías?
Me sentía muy aterrado porque era mi primera vez. Yo viajaba a Cuenca, viajaba a Salinas, viajaba a todos lados con mis padres y ahora Estabas completamente solo. a esa edad viajar con mi equipo que obviamente entrenaba con ellos, pero no era lo mismo. Igual fue muy emocionante para mí, lo tomé como una aventura, pero siempre pensaba en que mi mamá estaba viajando en bus y yo estaba como en avión. Ella tenía que viajar de 26 a 28 horas, mientras yo en 2 horas y media yo llegaba a Lima. Por supuesto, y tu mamá por verte competir, estoy segurísimo que atravesó toda esa ruta pensando en su hijo. Estoy segurísimo de que ella, los mismos temores que tú tenías, los tenía ella. Alex, ¿y cómo fue la competencia en sí? Entonces fue una tremenda odisea porque al momento de dar la partida en la natación, justamente se me dañan las gafas de natación. Se me dañan las gafas y yo decía, mamá, porque mi mamá estaba ahí, decía, mamá, mis gafas. Y yo decía, chuta, ya no voy a competir, ¿qué pasó? Hasta que salió alguien, no recuerdo quién fue, pero salió como un ángel de ahí y me dio sus gafas. Porque obviamente no iba a competir en ese momento, sino en otra categoría. Me prestó sus gafas. Y todo el mundo nadaba con neopreno, que era un traje porque el mar de Lima es súper helado, súper helado. Entonces todo el mundo nadaba con su neopreno para el frío, mientras yo nadaba con mi enterizo que lo mandé a realizar a una señora que hacía trajes en la piscina olímpica. Y me hizo un enterizo súper largo, supuestamente para cubrir el frío, pero eso no me cubría el frío de nada. Entonces creo que me daba más frío porque como estaba todo mojado, más frío me daba. Entonces yo fui, me metí al agua, competí, estaba en la parte del ciclismo, que es la que más fuerte me siento. Y al momento de bajarme de la bici, mi entrenador me decía la pulga, me decía, ahí va la pulga y vamos a correr. Como me decía pulga, pigmeo, me decía, porque era bien pequeño a esa edad. Hasta mis compañeras de entrenamiento eran mucho más altas que yo y tenían casi mi misma edad. Y mi entrenador me decía pigmeo, entonces me decía, vamos ahí, pigmeo. Y al momento de correr, comencé a pasar todos como fue la primera vez de mi primera competencia y lo logré. Logré y fue mi primera Copa Continental. Wow. Y Alex, ¿y tienes algún deportista que te inspire de pronto, del cual tú consigas la motivación? Que tú digas, yo quiero ser así como él. En estos momentos hay muchos deportistas a los cuales admiro, pero en ese momento yo tenía en mi cabeza a Alistair Brownlee, que era un triatleta de Gran Bretaña. Yo decía, yo quiero ser como él y algún día voy a ser como él. Pero en estos momentos estoy muy orgulloso de mi país porque está sobresaliendo en lo que es el deporte. Tenemos muchos nombres de buenos deportistas, buenos triatletas, como es Juan Andrade, que es de Cuenca. Tenemos a Gabriel Terán, que es de Guayaquil, y tenemos a Armando Matute, que es de Guayaquil mismo. Y Alexander Yambay, que también es de Guayaquil. Y Yambay, que estamos aquí y vamos a lograr grandes cosas. Pero tengo en mente, ellos son inspiración para mí porque tienen un buen rendimiento y cada vez que los veo competir, pues yo quiero ser como ellos y algún día quiero ser mejor que ellos. ¿Y cómo te preparas para una competencia? Algo me comentabas de que son muchas horas de entrenamiento. ¿Cómo haces para dividir tu tiempo entre tus estudios, lo que viene a ser tu preparación física y tu preparación mental para una competencia? Claro, a esta corta edad en la que yo estaba entrenando era muy difícil para mí llegar a casa y hacer los deberes. Entonces lo que yo hacía era en el colegio, teníamos una hora libre o teníamos una hora de tutoría, pues lo que hacía era adelantar los deberes para así poder entrenar tranquilo y no tener en la cabeza eso de que tenía que llegar a hacer deberes. Entonces yo a veces adelantaba en el colegio mismo y cosa que yo podía ir a entrenar. Desde muy pequeño me gustó organizar mi tiempo en esa parte, entonces todo me resultaba como que un poco más fácil, aunque es cansado porque uno llegaba a entrenar más de 3-4 horas y llegar a hacer otra actividad, pues yo lo único que quería llegar es a dormir y ya mañana a la escuela de nuevo a ver a todos los profes. Pensando también durante la escuela en que podías utilizar ese tiempo para entrenar. Claro. Alex, y cuando llegamos a la parte de que ganas una competencia,
que estaban dentro de tus objetivos, representar al Ecuador y ganar una medalla para el Ecuador, pudiéramos decir que ya conseguiste tus objetivos y ya ahí se cierra un ciclo y vas al siguiente. ¿Qué era el siguiente paso que quería dar Alex Yambay después de ganar su competencia en Lima? Entonces, como les conté, estuve en ese campeonato clasificatorio para ir a los Juegos Suramericanos. Yo clasifiqué, fui a los Juegos Suramericanos de la Juventud en Lima, el cual solo fue un hombre y una mujer, mientras otros países tenían de 2 a 3 hombres por países, porque podían hacer postas el día siguiente de la competencia oficial. Entonces, solo fui con una compañera de Imbabura que clasificó en el género femenino. Me fue súper bien en esta competencia. Estaba muy feliz porque había obtenido un cupo para el siguiente nivel, para el siguiente escalón, que fueron los Juegos Panamericanos de la Juventud en México, Monterrey. Y estaba demasiado feliz porque era el último paso para llegar a mi desafío final, que eran los Juegos Olímpicos de la Juventud, que eran realizados en Nanjing, China. ¡Wow! Y Alex, ¿cómo haces para lidiar con todos estos temas de los viajes, los costos asociados también al hospedaje? ¿Cómo hace Alex Yambay para lidiar con esta situación para poder competir finalmente? Bueno, en este tiempo, si uno tenía buenos resultados, la federación o el Comité Olímpico te apoyaba por cierta parte. En este caso, como solo éramos un atleta hombre y un atleta mujer, pues sí nos apoyaron. Pero luego de esto, de irme a competir a México, Monterrey, obtuve ese resultado, obtuve mi mejor natación esa vez, pero llegó lo más traumante de mi vida, que fue coger la bici. Una vez que cogí la bici, estaba a tope con mis compañeros de otros países. Estaba en un buen grupo, estaba ubicado en un buen grupo, hasta que en la penúltima vuelta mi llanta explotó. Mi llanta explotó y el cambio de ruedas estuvo a 1 kilómetro de distancia y no pude culminar la competencia. Ese fue un evento muy marcado en mi vida. Fue algo que no puedo olvidar hasta ahora, porque perdí la oportunidad de ir a mis primeros Juegos Olímpicos de la Juventud. Bueno, en sí, todos estos errores o todas estas fallas en nuestra historia terminan marcándonos, yo diría no solo para mal, sino para bien. De esto de pronto te queda una experiencia. ¿Cuál pudieras decir que fue tu aprendizaje de esta falla técnica que tuviste durante la competencia? Entonces yo aprendí de esto que uno tenía que tener o luchar por tener sus propias cosas, porque uno en la federación a veces le dan la bicicleta al que tiene mejor rendimiento, pero por categorías. Entonces yo no era el único que usaba esa bici. Como yo estaba en categoría infantil, la usaba también el mejor en la categoría juvenil, el mejor en la categoría sub-23, el mejor en la categoría. Entonces yo no era el único que usaba. Entonces ahí aprendí que yo tenía que luchar por tener mis propias cosas para cuidarlas yo mismo y que no me pase esto a un futuro. Entonces yo me sentía frustrado porque en ese tiempo una bici cuesta más de $4,000, $5,000 y yo la verdad es que yo decía, ¿cuándo voy a tener una bici así? Y para mí era imposible. Gastar esa cantidad de dinero en una bicicleta. Yo decía, para eso yo le digo a mis padres que se compren un carro, mejor que lo voy a estar pidiendo que me compren una bici así. Entonces me sentía frustrado, tenía que conformarme con lo que me daba la federación. Y bueno, luego de ese Panamericano fue un dolor muy grande porque no tenía otra oportunidad más. Porque como los Juegos Olímpicos se realizan cada 4 años, yo ya no podía competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud porque yo ya iba a sumar más años y ya no era joven. Ya no era joven. Entonces tenía que enfocarme para los Juegos Olímpicos oficiales, en el cual es muy complejo ir. Alex, hablaste de frustración. ¿Cómo superas esta frustración? ¿O qué representa para ti esta etapa en donde de pronto no consigues ese apoyo que realmente necesitas para poder desempeñarte con todo tu potencial? La verdad fue muy difícil para mí superar eso. Hasta ahora a veces lo pienso y me siento un poco bajón, pero fue muy difícil, aunque pude superarlo gracias al apoyo de mi familia.
gracias al apoyo de Dios, porque yo siempre oraba, le pedí a Él que me ayude a superar este momento. Entonces, con mis entrenadores, con mis familias conversando, yo decía, no, entonces el deporte sigue, voy a subir una categoría muy difícil, pero no es imposible. Entonces, si yo entreno fuerte, yo doy buenos resultados, yo puedo obtener esa aspiración que no tuve en este escalón. Pero igual me sentía un poco desanimado porque yo quería seguir a la siguiente categoría, pero con un resultado exitoso, que era clasificar a unos Juegos Olímpicos, que es muy, muy reconocido aquí en el país. Por supuesto. Entonces, gracias a mis padres, gracias a mi entrenador que me apoyó con sus palabras, pues ellos me motivaron a seguir adelante, a darme cuenta que yo puedo seguir, que existen otras categorías, existen otras competencias al que yo puedo asistir y obtener un cupo. Alex, mencionaste dos cosas importantes que quiero puntualizar. La primera es, y va relacionado un poco a tus inicios, ¿no? Hay dos puntos de inflexión en tu vida. El primero, cuando te enfrentas a este nuevo deporte, que ves que tienes que enfrentar un miedo tuyo, que es el temor al agua. Pediste ayuda a Dios para poder superarlo. Y este segundo momento de tu vida en donde prácticamente estabas por alcanzar un sueño y te encuentras con algo que evita que finalmente lo logres. Pero a pesar de esa frustración que encontraste ahí, una vez más pediste apoyo en Dios. ¿Qué representa Dios en tu vida? O sea, Dios para mí es todo. Dios para mí es el pilar fundamental en mi vida. Desde muy pequeño vengo de una familia cristiana. Desde muy pequeño he asistido a la iglesia. Sé quién es Dios. Sé que con Él puedo hacerlo todo. Sé que Él me da fuerzas para no caer. Sé que Él es mi principal motivación día a día. Porque gracias a Él, tengo salud. Gracias a Él tengo a mi familia unida. Gracias a Él tengo a mi familia con buena salud. Y eso permite que ellos me apoyen. Entonces, Dios para mí ha sido ese pilar fundamental y, por decir, todo en mi vida. Qué bien. Alex, y también me hablaste de motivación. Nosotros en este rato que hemos conversado hemos hablado del deporte como si fuera un deporte más, pero en lo personal, te soy muy honesto, no pienso que sea un deporte más. No estoy seguro hasta este momento y me gustaría que lo aclararas si es un deporte más de resistencia o de velocidad. ¿Cómo hace Alex Yambay internamente en su mente para mantener el ritmo, para mantener esa resistencia que necesita para poder alcanzar la meta? Ok, el triatlón es un deporte para sufrir, yo lo digo así, pero a nosotros, los locos, como yo les digo, nos gusta sufrir entrenando. Entonces, este deporte es de bastante resistencia, bastante fuerza. Nosotros tenemos una rutina muy, muy fuerte, no solo de entrenar, también tenemos que realizar entrenamientos de fuerza, entrenamientos de pliometría para evitar lesiones. Entonces, no solo es de entrenar dentro de las instalaciones, sino que también entrenar la mente. Es un punto muy, muy, muy importante en la vida de un triatleta, porque uno no sabe qué pasa después de desmontarte de la bici en la competencia, porque es el paso más duro. Uno puede estar bien entrenado, puede sentir con las mejores sensaciones del mundo, pero una vez que tú te bajas de la bici es otro mundo. Hay veces en que tú te bajas a correr y las piernas las tienes hinchadas. Hay veces que te bajas a correr y tú dices, hoy es mi día. Hay veces que te bajas a correr y dices, hoy tengo que usar la mente. Entonces esos días son muy difíciles. Esos días de competencias han sido muy difíciles para mí porque hay veces en que yo me he bajado de la bici y tengo las piernas súper pesadas, súper hinchadas. Y yo dije, no, este día no va a ser para mí. Y es ahí donde yo tengo que llevarle la contraria a mi mente. Okay. Entonces, he trabajado mucho esa parte antes de las competencias. Entonces, un punto muy fundamental y muy importante en la vida de un triatleta es trabajar la mente. Mientras tu cuerpo te dice que no, pues tu mente va a decir que sí. Entonces, si uno tiene bien trabajada esa parte, va a obtener buenos resultados siempre. Y perdona que me enfoque un poquito en eso, pero yo creo que es importante que personas que de pronto se sientan en una situación similar puedan encontrar en ti una inspiración. Alex, ¿has sentido en algún momento que ya no puede más, que ya no quiere seguir con esto? ¿Y cómo lo has logrado superar? Claro que sí.
luego de pasar por esto de Monterrey, México, se me abrieron nuevos caminos. Me enteré de una competencia en San Andrés, Colombia, el cual me prometieron que si yo obtenía ese cupo a esa competencia, en esa competencia yo me iban a pagar todo a una competencia en Dallas, Estados Unidos. Entonces mis padres hicieron todo lo posible por asistir a esta competencia. Entonces yo fui con los gastos pagados por parte de mi padre, hospedaje, comida, vuelos. Fui a esta competencia, la competí, obtuve un buen resultado, obtuve un cupo a esa competencia que me prometieron, pero en ese momento, al momento de competir, bueno, yo dije ya, bueno, aquí estoy, obtuve el cupo, ¿qué sigue? Me dijeron, lo siento Alex, no hay presupuesto en estos momentos. Entonces eso fue un golpe muy duro porque venía de algo pasado que fue Monterrey. Que tenías todas las ganas de continuar. Todas las ganas y estaba motivado porque me iba a otro ciclo. Entonces que me digan esto fue como que me bajaron de una a Monterrey, a donde yo estaba. Entonces yo dije en ese momento, no, ya no quiero seguir en esto, no quiero seguir más entrenando, no quiero saber nada del triatlón. Aquí no voy a encontrar apoyo, yo quiero salir adelante, pero la verdad es que no tengo cómo. No tengo esa parte económica como para yo ir y pagarme todo. Entonces yo dije aquí no, ya no quiero entrenar. Mis padres estaban muy desanimados porque veían en mí que yo ya no quería nada. Y fue así, yo simplemente dije no, aquí ya no quiero saber nada. Pero luego de eso, luego de estar desanimado una semana sin hacer nada, solo estaba estudiando, me dieron una gran noticia a mis padres. Y eso fue algo que lo tengo en mente siempre. Fue algo muy emocionante para mí porque me dieron una gran sorpresa. Ellos encontraron esa parte que necesitaba para yo volver. Y fue mi primera bicicleta propia de competencia. Wow. Sí, ellos me la regalaron y gracias a ello yo pude retornar porque yo hice... Chuta, ellos quieren que yo siga participando. Quieren que ellos yo siga. Están alegres por las victorias que yo traigo para acá. Tengo que seguir trayendo esas alegrías a mi casa. Exactamente. Entonces yo dije, bueno, ya tengo mi bici propia. Ya tengo lo más importante que necesita un triatleta. Entonces sí, esta vez voy a darle con todo. Wow. Y me fui de largo. Tu familia ha sido una parte fundamental en todo este proceso. A partir de la alimentación, también en la motivación y el entrenamiento. Pero entiendo que también los entrenadores forman una parte fundamental en este proceso. ¿Ha habido algún entrenador que de pronto haya logrado sacar ese máximo potencial de Alex Yambay? Claro, en todo este proceso desde muy pequeño, mi primer entrenador fue Giovanni Tubay. Él fue el que me acogió como su primer triatleta promesa. Él fue el que me sacó la luz. Yo le agradezco mucho a él porque gracias a él yo soy quien soy ahora. Luego de haber subido un nivel espectacular en corto tiempo, hubo un entrenador que entrenaba a los de mayor categoría. En ese tiempo yo era infantil, pero el entrenador extranjero entrenaba a los de categoría juvenil, a las categorías ya de mayor edad. Entonces él se fijó en mí y me dice, Alex, ven, pásate a este grupo. Yo siendo infantil, me unió a los grupos de juvenil. Entonces él vio en mí ese potencial y me hacía entrenar con las categorías juvenil. Siendo yo un niño de 10, 11 años, entrenando con niños de 16, 15 años. Wow. O sea, vio un gran potencial en ti. Sí, entonces a él también le agradezco mucho. Su nombre es Federico García. Él ahora no se encuentra aquí en el país, pero estoy muy contento y agradecido con él porque él también fue un pilar muy fundamental en mi carrera. ¿Has tenido momentos difíciles en donde ellos hayan sido parte clave para continuar? Claro. Yo siempre que he entrenado, a veces he tenido esa parte donde digo, en esta competencia me va a ir mal porque voy a competir en la sierra y en la sierra yo nunca he competido y me va a faltar la respiración y todo, pero ellos han sido muy, muy importantes porque me han dado esa parte, esa charla motivacional de que tú puedes, tú tienes tu nivel, no te compares con nadie.
tú eres Alex Yambay, tú puedes hacer grandes cosas y tú solo mantente focus en tu competencia y haz todo lo mejor de ti. Ok. ¿Y hay alguna frase clave que te repitan para justamente mantener la continuidad? Sí, que no mira a nadie, que me enfoque en mí mismo. Siempre recuerdo esa parte, que no esté pendiente de que llegó tal persona, esa persona me va a ganar, sino que yo siempre tenga en mente mi nombre, que solo soy yo y que yo voy a ganar y a hacer grandes cosas. Ok, está muy bien. Alex, ¿y conseguiste la bicicleta? Lo que tanto necesitabas, tu familia te lo proporcionó, hizo el esfuerzo máximo para dártela, para que continúes, para que sigas llevando esas alegrías a tu casa. ¿Qué hiciste después? Fue una gran motivación para mí. Tenía ya prácticamente, yo decía, lo tengo todo en mi vida, aunque me faltaba mucho. Claro. Para mí obtener mi primera bicicleta fue de gran alegría porque yo dije, bueno, como triatleta todo el mundo lo que quiere es su propia bici. Y yo con esa bici a veces me iba al colegio, con esa bici me iba a mis entrenamientos, con esa bici me iba a hacer cualquier compra y era como mi compañero fiel. Entonces yo seguí entrenando, seguí obteniendo buenos resultados, fui dando fruto a eso, fui subiendo de categoría, fui campeón nacional juvenil, fui campeón nacional prejuvenil Wow. y seguí obteniendo buenos frutos. Participé en todos los Juegos Nacionales que hubieron en este país, donde siempre estuve en podium. Si no fue primero, fue segundo. Que aún recuerdo que siempre tenía esa pelea sana con un compañero de Pichincha, Ok. que su nombre es Milton Chamorro. Siempre era esta pelea sana con él. Decía, vamos a ver, la gente decía, ¿quién va a ganar hoy? ¿Alex Yambay o Milton Chamorro? ¿Alex Yambay o Milton Chamorro? Entonces yo siempre tenía esa pelea sana con él y era emocionante. Alex, ¿y en este punto seguías federado o ya ibas por tu cuenta? En este punto aún era federado, porque para competir Juegos Nacionales sí tienes que representar a una provincia. No puedes ir por un club. Ok. ¿Y cómo es el proceso para entrar en estas competencias que ya son de mayor rendimiento? Ok, tienes que tener un selectivo. Siempre hacen un selectivo en cada provincia, siempre hacen un selectivo. Son pruebas que realizan y donde pueden asistir todo el mundo. Así tú no entrenas en la federación. Digamos que yo estoy en la federación entrenando, pero viene un chico de un club aparte y viene a ese selectivo. Si ese chico en el selectivo gana a los que están en la federación, pues llevan al de mejor rendimiento. Entonces, cada vez que había un selectivo, se armaba una guerra ahí. Se armaba una guerra. Entonces, cada vez que pasaba esto, bueno, yo estaba confiado en mi rendimiento. Yo solo daba todo de mí. Y gracias a eso, siempre iba a las competencias como federado. De acuerdo. Y digamos que el evento con la bicicleta fue uno de los momentos de inflexión. ¿Fue el único o tal vez hubo otro más adelante? Bueno, después de esto, tuve muchos puntos críticos porque mientras subía de categoría, yo necesitaba más cosas, necesitaba más implementos, necesitaba más suplementos, necesitaba terapia, necesitaba, digamos, psicología deportiva porque también es un poco más, es un punto muy importante en lo que es esta disciplina. Y yo lo único que tenía es la olla de comida y la motivación de mis padres. Por supuesto. Entonces, ese era mi plus para poder entrenar. Pero en ese momento, mientras subía de categoría, necesitaba muchas cosas y no las tenía. ¿Y qué tanto representa la suplementación alimenticia en tu día a día como triatleta? A esa corta edad, siendo joven, eh, yo pensaba que solo era comida y comida. Pero en este punto donde ya veo ya otras categorías elite, veo a los profesionales de otros países que tienen muchos suplementos como pastillas de sal, tienen creatina, tienen su shake después de entrenar, su shake antes de entrenar, proteínas, tienen geles, porque el gel es muy importante cuando haces pruebas de rendimiento a otro nivel, entrenamientos forzosos, siempre uno tiene que tener su caja de geles y sus hidratantes.
Entonces yo veía a los profesionales, decía, tanto para entrenar. Pero me di cuenta que gracias a ello y aparte de su buena alimentación tenían buenos resultados y afrontaban nuevos retos. Entonces yo solo estaba a punta de comida, agua y Y Gatorade. todo el amor de tus padres, por supuesto. Exactamente. Entonces yo decía, yo creo que necesito más para poder obtener un nivel mayor. Un plus para llegar más adelante. Alex, y me comentaste que en algún punto sufriste una lesión por un accidente de tránsito. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre eso? Sí, fue a mis 11, 12 años. Estábamos entrenando con la federación. Nosotros en la parte del atletismo hacíamos un fondito de 10, 12 kilómetros, pero nos íbamos a correr a la calle, porque dentro del estadio es muy aburrido, digámoslo así, porque era dar vueltas y vueltas y vueltas. En cambio, cuando uno compite triatlón es en la calle. Entonces hacíamos un simulacro entrenando en la calle. Fue por la avenida Barcelona, justamente en el Puente del Velero. Nosotros teníamos ese punto de encuentro, íbamos a correr. Y al momento de cruzar la calle, nosotros a veces íbamos con mi entrenador que iba en la moto, o si no, también nos iba guiando una madre de familia que también entrenaba con nosotros. Entonces, yo escuché que ella dijo, crucen chicos, crucen, crucen. Y a la mitad del puente, me fijo que viene una moto y la madre dice, no, váyame atrás. Entonces yo cojo y digo, no, yo sí puedo llegar al otro lado, yo soy más rápido que la moto. Entonces yo corrí, pero la moto yo pensé que iba a frenar, pero la moto aceleró más para ver si me ganaba a mí también. Entonces yo tuve esa lucha de quién llegaba primero a la... Competiste entonces contra una moto, Entonces, básicamente. no solo he competido con mis contrincantes, sino también con una moto. Entonces yo dije, no, yo lo voy a ganar. Pero lo único que recuerdo fue que salí volando. No recuerdo más. Al momento de despertarme o abrir los ojos, yo dije, ¿qué pasó aquí? No me dolía nada en ese momento. Mi preocupación fue que yo estaba metido en la mitad de una alcantarilla. Mi preocupación más grande fue que estaba estrenando nuevos zapatos que me habían comprado mis padres, estaban nuevecitos, eran unos Adidas verdes que aún recuerdo. Y yo al ver que solo tenía un zapato y el otro ya se había ido a la alcantarilla, eso fue muy frustrante para mí. El choque o el accidente que tuve Era secundario. no me importó para nada. Yo lo que quería es mi zapato y quería levantarme a buscarlo. Entonces la gente cogía y me decía, no te levantes, no te levantes. Entonces yo me quedé ahí esperando y ahí lo que más recuerdo fue que a mi mamá que estaba preocupada y la ambulancia. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se sintieron tus padres en ese momento? Bueno, esto es algo por una parte chistoso y por otra parte un poco sentimental, ya que mi madre estaba en ese momento conmigo, pero estaba muy preocupada. Pero mi padre estaba en reunión de junta de libretas en el colegio. Entonces yo tenía un rojo en ese momento en matemáticas. Tenía un rojo y yo decía, no, este día me van a retar. Entonces yo al tener este accidente dije, no, me salvé, ya no, ya no me van a retar Hacía en la falta casa. eso para que... Ya no me van a retar en la casa, ya me salvé de ese rojo. Entonces, bueno, mi madre estaba ahí muy angustiada, estaba muy preocupada y ella fue la que me acompañó a esta clínica. Gracias a Dios, el señor que me atropelló se hizo cargo de todo. Él mismo fue el que me cargó y me trepó a la ambulancia. Él pagó todo. Y bueno, después de eso estuve en la clínica de Guayaquil. Estuve internado 2 días. Ya después de eso me encontré un poco más estable. Recuerdo que en ese momento era presidente de la Federación del Guayas el doctor Gilbert. Él me visitó en la clínica. Él estuvo pendiente de mi accidente y fue de gran ayuda también. Alex, ¿y sufriste alguna lesión a partir de esto que te impidiera seguir compitiendo? La verdad es que gracias a Dios en mi vida como deportista no he sufrido lesiones. Y es muy contradictorio porque el deporte del triatlón es algo muy forzoso. Es algo que está
siempre vas a tener como que una pequeña lesión o algo, una pequeña molestia, pero yo lo único que tenía eran molestias musculares por la carga de entrenamientos. Entonces, luego de haber tenido este accidente, lo único preocupante era que me había hecho un golpe en la cabeza. Aparte del otro zapato Adidas. Aparte del otro zapato. ¿Lo conseguiste? No. Ya se perdió. Se perdió. Bueno, esa parte me sentí muy triste, pero bueno, pude obtener otro par luego. Okay. Entonces, fue algo muy desesperante para mí, pero igual pude superarlo. Qué bien. Alex, ¿y en competencias has tenido otros incidentes? Aparte de lo que me pasó en México, he tenido una caída solo en un campeonato nacional. Pero en este deporte de adrenalina, uno se cae y lo único que quiere es coger su bici y seguir adelante. Wow. Y competiste también una vez en la SPOL y durante esta etapa de la competencia, que justamente representa uno de tus mayores temores, que es la natación, también sufriste un incidente. ¿Cómo lo afrontaste? Claro, recuerdo mucho esa competencia. La verdad tengo hasta un recorte del periódico que está titulado como Yambay ganó el oro en un pie. Entonces, al competir yo en este lago, también primeramente tenía ese miedo de que había algo en ese lago porque no sabía absolutamente nada. Entonces decía, no, otra vez esto, no puede ser posible. Entonces yo nadé. Al momento de salir de la natación, yo piso una piedrilla o no sé qué fue, un vidrio, o la verdad realmente no sé qué fue. Se me hizo un corte en la parte de la planta del pie, un corte bien grande, que era para puntos. Entonces, en ese momento, como estaba con toda la adrenalina del momento, yo no me importó. Como fue en esa competencia, fue modalidad aquathlon, que solo es nadar y correr. Entonces yo salí del lago, cogí mis zapatos, que eran negros con rojo. En la parte del atletismo yo veía como en vez de agua salpicaba sangre el zapato. Y era y salpicaba rojo. ¿Sentías algo en ese momento? En ese momento no, era impresionante porque no sentía nada. Wow. Yo solo veía la sangre y decía, pero no me duele. No. ¿Tu familia veía la sangre en ese momento? En ese momento no se percató porque ellos estaban en el punto de llegada, mientras yo tenía que salir corriendo por la parte vial del SPOL. Okay. Entonces yo seguía corriendo, no sentía nada. Hasta que esa competencia la gané. Le quedé primero en la general. Al momento de llegar a la meta, yo veo mi zapato. No solamente era negro y rojo, sino que ya era completamente rojo. Entonces yo me saco el zapato y era una herida tremenda. Y yo como tenía ese miedo de que me cosan el pie o algo, yo decía, no quiero. Pero igual ahí me curaron. Y ahí fue que me entrevistaron y me dijeron, pero ¿cómo es posible que tú hayas competido con esa herida? No sentías nada, era para que solo camines, ni siquiera que camines, sino que te hubieras retirado de la competencia. Por supuesto. Entonces, eso fue, no sé hasta ahora cómo lo hice, cómo terminé, porque tenía el zapato encharcado de sangre. Por supuesto. Alex, pero una vez más, sigue siendo demasiado humilde. A ver, estamos hablando de que es uno de tus mayores temores. Y estamos hablando de que la natación precisamente es una de las etapas más difíciles dentro de una competencia de triatletismo. ¿Qué representa la natación justamente en una competencia? ¿Por qué es tan difícil? La parte de la natación en un triatleta es muy importante. ¿Por qué? Porque es la primera disciplina en la que se compite. Entonces, nosotros tenemos un entrenamiento muy difícil, ¿no? Que es la parte de natación. Nosotros tenemos que nadar de lunes a viernes, si no es de lunes a sábado. Porque si uno pierde un día de natación es como haber perdido una semana de natación. ¿Por qué es esto? Porque al momento de uno entrenar natación, tiene esa carga en los brazos. Entonces, al día siguiente, tenemos que bajar esas cargas aflojando siquiera unos 2.000, 3.000 metros. No a la misma intensidad del día anterior. Entonces, al saltarse este proceso, nosotros tenemos acumulado ácido láctico en los brazos. Y esto hace que al momento de regresar otro día, sintamos los brazos pesados y que no sea el mismo rendimiento. Entonces, la parte de la natación es muy importante en un triatleta. ¿Por qué? Porque al momento de tú nadar, salir en un primer grupo, tienes esa ventaja de estar siempre en el grupo que encabeza la competencia. Pero si usted o alguien que entrena
no tiene ese buen nivel en la natación, sale a un segundo o tercer grupo y va a ser muy difícil obtener un podium o un primer, segundo o tercer lugar en esa competencia. Justo a esa parte quería llegar. ¿Por qué es tan importante estar dentro de estos grupos que encabezan la competencia? Algo nos comentabas de que hay ciertos trucos que en algunos tipos de competencias están permitidos y en otros no, que es justamente estar detrás de la persona que encabeza de pronto la sesión. ¿Por qué? Bueno, esto se ve más en la parte del ciclismo. Cuando uno quiere trabajar, uno se pone adelante y va rompiendo el viento. Mientras el que va segundo va tranquilo, va cómodo porque el primero le va como abriendo camino. Entonces cuando uno va al frente siente todo el viento de contra porque uno a esa Velocidad. velocidad en la que vamos a más de 40 kilómetros por hora. Entonces tras de ir a esa potencia, nosotros vamos haciendo otro tipo de fuerza tratando de romper el viento. Entonces en las competencias casi siempre es esa pelea. Es esa pelea de que uno no quiere jalar, otro quiere ponerse solo atrás para ir descansando y al momento de bajarse a correr estar bien descansado. Descansado entre comillas, porque Entre todavía comillas, sí. te falta mucha competencia por Sí, delante. pero sí te ayuda bastante estar en un grupo donde te van a ayudar bastante. Así te bajes con un 10% más de energía, es muy importante. Asimismo, en la natación y tanto con el atletismo también, a veces ir atrás de alguien es muy favorable, pero esto se ve más en lo que es la parte del ciclismo. Y con lo que son los trucos, en la parte de la natación siempre es importante estar en una esquina porque vas directamente a la boya y correr lo más que puedas en el agua porque mientras más corres al principio, mientras otros ya están nadando, tú vas corriendo y vas sacando un poco más de ventaja. Ok. Y unos tics en lo que es la parte de ciclismo en la transición es ponerle ligas a las zapatillas de ciclismo para que al momento de tú coger la bici, las zapatillas no vayan rodando y en los peores de los casos se te vaya a salir del pedal. Okay. Entonces al momento de poner las ligas, las zapatillas van rectas. Y como uno coge la bici y al momento de subirse hace un pequeño salto, de una vez va y pone los pies en las zapatillas. De acuerdo. Alex, y si yo quisiera empezar en este deporte, ¿qué consejos me darías? ¿Yo puedo empezar en este deporte? Sería mi pregunta inicial. Claro, todo el mundo está bienvenido a iniciar este deporte, pero tiene que saber que al momento de uno convertirse en un triatleta tiene que armar este deporte porque esto puede parecer un poco desmotivante y a la misma vez motivante, pero este es un deporte para sufrir, pero a la misma vez es un deporte muy completo en el que tienes muchos beneficios, ya que como son 3 deportes puedes practicar en 3 disciplinas distintas, ya sea el completo que es el triatlón o puedes competir individualmente en cada deporte. Ok, y yo simplemente con mi traje de baño, mi short, me puedo meter a la playa, puedo nadar y con mi bicicleta rudimentaria también puedo participar en las bicicletas o necesito algo en particular para poder competir. O sea, este deporte es de procesos y para comenzar en sí se comienza con lo básico, pero tampoco hay que comenzar con lo básico, sino que uno tiene que saber que este deporte en sí es costoso. Es costoso, es un poco caro. Y para nadar, uno tiene que tener su traje de baño específico, que es un enterizo para poder competir. Tiene que tener su bici en buenas condiciones porque si no las tienes, pues no puedes terminar una competencia. Y tienes que tener unos buenos zapatos porque si no tienes unos buenos zapatos, te puedes lesionar. Y es muy complejo todo esto. Por supuesto. Alex, ¿y cómo mantienes la continuidad? Porque yo recuerdo una etapa muy importante de nuestra historia reciente que de pronto las generaciones más nuevas no lo conozcan, no sepan qué significó para el mundo esta situación, pero que incluso, tengo entendido, para ti también marcó un punto de inflexión. ¿Qué pasó con Alex Yambay durante la etapa de la pandemia? Ok, esa fue una etapa no muy dura solo para mí, sino para todos mis compañeros porque dejamos de entrenar. No podíamos en sí salir de casa. Lo único que podíamos hacer es un poco de actividad física dentro de la nuestra, pero como estábamos en este proceso, teníamos miedo de enfermarnos o de que nos pase algo porque prendíamos las noticias y era muerte, muerte, muerte y la verdad es que teníamos mucho miedo. Entonces, en esta parte, yo me encontraba con mi hermano. Nosotros
Prácticamente no hacíamos prácticamente nada en casa y eso me llenaba de frustración porque mi cuerpo estaba cambiando también. Me estaba subiendo un poco de peso. Ok. Y bueno, pandemia para todos creo que fue muy frustrante. Sin poder salir a nadar, que ya decías que un día sin nadar es retroceder 10 días. Claro, ahora es como comenzar de nuevo toda mi vida deportiva. No sabía dónde nadar, no había dónde. El único que salía de mi casa era mi padre porque él estaba encargado de laborar y él era el único que salía. Entonces, después de todo esto, después de todo este proceso que pasó pandemia, creo que fue un año que duró todo esto o un poco antes, yo comencé prácticamente de cero, comencé prácticamente desmotivado porque todo mi cuerpo había cambiado, no tenía ese mismo físico y era como comenzar de cero. Entonces, yo también me sentía preocupado porque yo ya me había graduado y todo, pero no estaba estudiando una carrera universitaria. De acuerdo. Entonces, era como que estaba comenzando de cero en toda mi vida. Entonces, en esta etapa de pandemia, en esta etapa del coronavirus y todo, yo conocí a alguien muy especial. Conocí a una chica que se llama Mariana Ruiz. Entonces, comenzamos con una amistad. Ella fue un punto o es un punto muy importante en mi vida, ya que ella fue la que me ayudó en todo este proceso de obtener un cupo en la universidad. Gracias a ella lo obtuve porque no tenía conocimiento de esto. Gracias a ella estoy estudiando, gracias a ella también regresé al deporte porque Wow. ella quería verme en mis tiempos de antes, como yo competía. Y me decía, pero yo quisiera verte a ese nivel que tú estabas antes, algún día quisiera verte. Entonces, gracias a eso fue que me motivó a seguir adelante. ¿Y qué estás estudiando actualmente? Estoy estudiando pedagogía de la actividad física del deporte. Estoy estudiando algo que me gusta, algo que he hecho toda mi vida, que es el deporte. Y ahora yo lo que quiero es enseñar a todos los chicos que están empezando en este deporte. Algún día yo quisiera tener mi club deportivo formativo. Quisiera obtener a chicos de 8 o 9 años, formarlos y algún día que tengan un buen nivel. Me impresiona bastante que esta pasión tuya desborda tanto que incluso buscas inculcársela también a otras personas. Pero hay varias cositas importantes que mencionaste que me gustaría ir un poquito por parte. Dijiste que comenzaste desde cero. ¿Comenzaste desde cero también a nivel de representación, de patrocinio? Bueno, en ese momento ya era una nueva era. Todo lo que es federación y todo ya solo estaban fijados en las categorías juveniles, infantiles, y yo ya había subido a una categoría mayor que era sub-23. En esta parte ya uno ya tiene que tener un mayor rendimiento, si no las federaciones en sí como solo apoyan a las categorías menores, ya no había ese apoyo en sí. Entonces era otro reto en mi vida porque tenía que buscármelas a mi manera, tenía que entrenar con lo que tenía en sí. Ya no tenía instalaciones donde entrenar, tenía que yo correr en la calle solo, tenía que pagar una piscina diaria para poder entrenar los días que yo tenía. Tenía que pagar de 3 a 4 dólares diarios una piscina o si tenía o me alcanzaba tenía que pagar un mes y al otro mes como ya no podía resolverlo, ya no podía nadar ese mes. Entonces la parte del ciclismo, como yo tenía mi bicicleta propia, yo solo me iba a entrenar a la calle. A veces había un grupo en San Borondón que se reúnen, yo me unía a ellos y entrenaba por mi parte. ¿Cómo te uniste a ellos? Yo cuando estaba en la federación, a veces nos reuníamos con ellos porque es una categoría máster, es una categoría súper mayor, son señores ya en sí de 30 años para arriba. Wow, Entonces, 30 años, señores. Sí. Wow. Entonces teníamos esa parte de ese fogueo con la federación, de tener esa experiencia con ellos. Teníamos esa experiencia con ellos, entonces ya a medida que fue creciendo yo sabía que había ese grupo ahí, entonces yo solito me dirigía a ellos y entrenaba con ellos. ¿Solo, sin entrenador? Sí, solo. La parte del atletismo la hacía solo en la calle, el ciclismo lo hacía solo en la calle. Yo desde mi domicilio me iba pedaleando solo hasta San Borondón.
y de San Borondón hacíamos una ruta que era hasta San Borondón Pueblo, retornábamos, nos encontrábamos en un punto fijo donde finalizábamos y yo me venía solo a mi casa ya a lo que terminé mi entrenamiento. De acuerdo. ¿Y llegaste a pensar en algún momento, bueno, necesito realmente un entrenador que me ayude a alcanzar mi máximo potencial para esta nueva etapa? Sí, la verdad es que sí. Yo lo que más necesitaba es eso. Necesitaba a alguien que me guíe, necesitaba a alguien que esté a cargo de mi proceso como deportista. Entonces yo decía, esto no lo puedo hacer yo solo porque yo solo puedo decir, me voy a correr 10 kilómetros, voy a correr 5 kilómetros y ahí termino mi entrenamiento. Mientras un atleta de este nivel tiene que tener un entrenamiento más estructurado. Entonces yo en ese momento comencé a revisar redes sociales. Tengo un compañero que lo vi en una publicación que había ganado una competencia y vi la bandera que tenía. Ya. Entonces había etiquetado ese club. Yo presioné ese club y en ese club tenía el vínculo para entrar, para ver quién era el líder de ese club. Entonces yo entré también de curioso. Vi quién era, tenía en su perfil que se llamaba Reinaldo Cedeño. Entonces yo le escribí a él por Instagram, le dije si me podía ayudar, que yo quiero volver a entrenar oficialmente, quiero alguien que me guíe en este deporte, yo quiero volver a como yo era antes. Entonces me sorprendió la respuesta rápida que tuve de parte de él. Fue algo muy motivador para mí porque él también está entusiasmado, porque él me conocía desde pequeño. Había seguido tu trayectoria de pronto desde lejos. Sí, exactamente, porque yo en lo que es triatlón, casi la mayoría de los que practican me conocen, saben quién es Alex Yambay, saben la trayectoria o todo lo que yo he pasado. Entonces, al momento de yo escribirle y saber que era yo, era muy motivante que yo me haya fijado en el club de ellos. Entonces, me dijo, claro que sí, Alex, yo te puedo apoyar, más tarde hablamos, yo te puedo ayudar con los entrenamientos. Entonces, con el simple hecho de que me haya ayudado con los entrenamientos, yo estaba muy feliz. Le agradezco mucho a él porque yo ya llevo 2 años con él en su club, en un club que me ha acogido de una gran manera, un club que me ha ayudado bastante. Gracias a ese club yo me he mantenido activo en lo que son las competencias de atletismo, en competencias de triatlón, porque me han ayudado con la parte de lo que es la inscripción, a veces con lo que es la indumentaria o otras cosas. El profe Rey me ha ayudado en esta parte porque, como sabemos, este deporte es demasiado costoso y a veces no me alcanza para aquello. Y él, dentro de lo que cabe, te apoya en de pronto algunas cosas que necesites para seguir practicando y entrenando. Sí, más que todo los entrenamientos vía Training Speak, que me ayuda bastante. Él me ha apoyado con lo que es indumentaria, que es muy importante para mí, y con algunos suplementos. Pero más que todo estoy muy agradecido porque él me apoya con las inscripciones, que es lo que me mantiene estar activo en lo que son estas competencias. Me mantiene a que la gente vea mis resultados y esté pendiente. Sin embargo, mencionas que es un deporte costoso. Empezaste desde cero hace un par de años y prácticamente tienes a tu familia, tienes a tu entrenador, pero prácticamente estás solo afrontando un deporte bastante costoso. ¿Cómo enfrentas esta situación de los gastos que necesitas? ¿Cómo es el día a día de hoy de Alex para manejar el deporte, el entrenamiento, las clases, el estudio, la familia, tu relación de pareja? ¿Cómo haces para lidiar con tantas cosas al mismo tiempo? Es una parte muy compleja porque es muy difícil manejar todo esto. Yo trabajo de docente. En las mañanas salgo 3 de la tarde y de ahí tengo 1 hora de break como que me sirve para comer algo. Y de ahí tengo clases de 4 de la tarde a 9 o a veces 10 de la noche. Entonces, por esta parte es muy, muy difícil para mí. Pero gracias a Dios tengo de pareja a alguien que es muy comprensible, ella sabe por todo lo que he pasado. Aparte ella también es profesional,
Ella está estudiando su segunda carrera. Nos mantenemos ocupados, nos mantenemos activos en las metas que nosotros queremos. Hemos conversado mucho esto. Entonces, en la parte económica, pues yo lo que hago es apoyarme yo mismo en lo que puedo. Si ya no está a mi alcance, pues hago lo que puedo con lo que tengo. Entonces, ¿Por qué es tan costoso el triatletismo? el triatlón en sí es muy costoso porque se necesita para todo. Zapatos de entrenamiento de atletismo, zapatos de competencia para atletismo. Se necesita zapatos de ciclismo para entrenar y zapatos de ciclismo para competir. Se necesita casco, que son cascos que valen más de $250. Son zapatillas que cuestan más de $200. Zapatos ahora que la parte de que todo el mundo quiere tener zapatos con placa de carbono son zapatos que cuestan más de 200, a veces hasta $300. Más que todo la bici, que es lo más caro de un triatleta. Son bicis que cuestan alrededor que pasan el límite de los $6,000, $7,000. Hay veces que en lo que es la distancia del Ironman, que es una distancia más larga en lo que es la parte del triatlón, son bicis que cuestan de $12,000 a $13,000. Wow. Entonces, este deporte es súper caro, aparte de que tienes que tener tu traje de competencia, que son trajes de 250, tienes que tener tu neopreno cuando compites en otros países donde el mar es súper helado y no te da la posibilidad de entrenar con tu traje normal. Más que todo los vuelos, hospedajes, alimentación, y es todo lo que tiene que pasar un triatleta. Que hasta este momento ha sido tu familia que en todo momento ha estado contigo acompañándote en este proceso y apoyando incluso la parte económica para que puedas participar en estas competencias. Sí, la verdad es que mi familia ha sido un pilar muy fundamental. Muy aparte de lo que yo me pueda apoyar a mí mismo, ellos siempre han estado ahí, ellos siempre me han apoyado, nunca me han dado la espalda. Cada vez que yo he caído, ellos me han sabido levantar y gracias a ellos soy quien soy. Gracias a ellos me han inculcado esos valores del respeto, de la perseverancia y de seguir adelante. Alex, hemos hablado hasta el momento del sacrificio que tienen que hacer tus padres para poder apoyarte en este deporte. Cuéntame un poco sobre ellos. ¿A qué se dedican? Bueno, ellos, como les conté, han sido un pilar fundamental en mi vida. Ellos me han apoyado mucho con lo poco que han obtenido. Ellos laboran, pero mi madre está ahora actualmente trabajando de empleada doméstica. Ella en sí pasa casi todo el día trabajando de casa en casa para poder apoyar en casa. Asimismo, mi padre actualmente ahora se encuentra en limpieza en un gimnasio. Ha tenido la oportunidad de laborar en esto. Y la verdad es que yo siempre valoro el esfuerzo que ellos hacen, así ellos no tengan esa ganancia alta en lo que es económicamente. Ellos me han apoyado con lo poco que han obtenido, pues me han confiado en mí, han confiado en mi progreso, y la verdad es que yo algún día quisiera ser alguien más que reconocido y devolverle todo lo que han hecho por mí. Que es el sueño que todos tenemos, poder retribuirle también a nuestros padres un poco el esfuerzo que han dedicado a nosotros. Alex, y esta bicicleta que compraron ellos de $5,000, ¿qué representó para ti en ese momento? Yo la verdad estaba a la vez muy triste y a la vez muy emocionado. Emocionado porque había obtenido algo que yo nunca pensé que lo iba a obtener, y a la vez triste porque mis padres hicieron un esfuerzo sobrenatural a obtener una bici tan cara. En esos momentos les costó de $2,000, $2,500, pero era un esfuerzo que habían hecho ya guardado desde hace muchos años. Y entonces como que quitarles todos esos ahorros a ellos. Que de pronto tenían proyectado para otra cosa. Exactamente, tenían proyectado para otras cosas. Me sentí un poco mal porque era un esfuerzo que habían hecho desde muchos años, o un ahorro que tenían hace muchos años. Y bueno, eso aprecio mucho, y por eso yo estoy muy feliz de todo el apoyo sobrenatural que ellos hacen en mi carrera deportiva. Siempre me han apoyado con lo poco que hemos obtenido. Ellos me lo han dado a mí y yo aprecio mucho eso. Alex, ¿y actualmente te estás preparando para alguna competencia? Y bueno, estoy muy feliz porque
lo tomo este año como mi retorno oficial. Fue un año que me costó mucho porque comencé desde febrero a competir en las válidas nacionales que se realizan todos los años aquí en el país. Entonces fui a todas las válidas que fui apoyado por mi entrenador Reinaldo Cedeño. Okay. Él fue el encargado de apoyarme en estas inscripciones, pero de ahí el resto, hospedaje, alimentación y todo, yo tuve que cubrirlo con el apoyo de mis padres también. Entonces fue un año muy motivante, ya estamos cerrando el año, pero fue muy gratificante para mí volver a ganar todas las válidas nacionales de este año. Competí la primera válida en Salinas, luego fui a Puerto López, luego fui a Manta, que fue el último, y también estuve en Crucita. La mayoría de las competencias se realizó en la parte que es Manabí, donde obtuve el primer lugar en las 3 primeras válidas y en la última válida obtuve un tercer lugar. Porque no fui con un buen rendimiento ya que me enfermé una semana antes. Wow. Pero yo tenía que terminar el año, tenía que terminar compitiendo, entonces yo lo que hice fue competir. Entonces, gracias a todo este proceso, estaba muy motivado, por eso es que yo no quería faltar a la última válida, porque había obtenido los puntos suficientes para poder obtener esa meta que yo quería en todo el año, que era un cupo a un mundial el otro año. Y yo estaba muy emocionado por eso y lo estaba logrando. Entonces esa fue mi motivación desde el principio de año. Y gracias a Dios, gracias al apoyo de Rey, gracias al apoyo de mis padres, gracias al apoyo de mi novia, lo obtuve. Tengo el cupo al Mundial en España, Pontevedra, donde espero asistir el próximo año. La verdad es que me llenaría de felicidad poder asistir a esta competencia. Y estoy muy feliz porque termino el año de una buena manera. Excelente. Soy campeón nacional en mi categoría. Felicidades, Alex. Muchas gracias. Y la verdad es que termino el año de una excelente manera. Excelente. Alex, pero quisiera ahondar un poquito más porque de pronto para nosotros conversarlo ahorita sea algo muy, muy sencillo de decir. Pero detrás de esos gastos que implica el deporte, detrás de esa bicicleta profesional para triatletismo, hay un sacrificio detrás. ¿Qué tan difícil puede ser para tu familia poder apoyarte con estos gastos? Es muy, muy difícil porque, como les comenté, este deporte es muy, muy caro, muy costoso. La verdad, con el simple hecho de que ellos me hayan ayudado con mi bici, yo estoy muy agradecido. Yo lo que quiero es que tocar puertas, ver a alguien que me apoye, ver a alguien que pueda ayudarme y que sepa que yo al obtener ese apoyo voy a obtener un buen resultado, voy a obtener un nivel al que quiero alcanzar, porque en realidad para obtener todo lo que necesito es un poco complejo para mí, un poco complejo para mi familia. Alex, y mencionaste que eres actualmente profesor. ¿Qué crees que puede lograr el deporte en la juventud, en los niños? Bueno, para mí, ahora como docente, yo lo que siempre hago cada vez que entro a un curso es motivar a los chicos. Eh, Sabemos que educación física para ellos es como la hora de desestresarse, la hora de que todo el mundo quiere al profe, todo el mundo quiere educación física, pero bueno, ahora tenemos en cuenta de que a veces uno pregunta, ¿el profe de educación física solo los manda a jugar pelota, solo les da una pelota y el profe está ahí sentado? Pero bueno, gracias a los excelentes profesores que tengo en la Universidad de Guayaquil, me han enseñado que esto nosotros tenemos que cambiarlo. Nosotros tenemos que ser un punto muy importante en la vida de ellos, porque en la parte de educación física es la parte clave en la que ellos se van a desarrollar tanto motriz y tanto cognitivo, tanto socioemocionalmente. Entonces, yo estoy aquí para cambiar esa mentalidad a todo el mundo que dice que educación física solo es jugar pelota. Entonces, mis clases son siempre lúdicas, nosotros jugamos, pero al momento de hacer una actividad física, yo lo mezclo con el juego. Entonces, mientras ellos están jugando, no saben que están haciendo actividad física, no saben que están entrenando. Pero ese es el plus que yo les doy.
Entonces para mí es muy motivante trabajar con chicos, adolescentes, porque en sí yo doy clases desde segundo de básico hasta tercero de bachillerato. Entonces yo siempre tengo que estar cambiándome ese chip de ser prácticamente en las partes de inicial como bromista a ser un poco más estricto en la parte de bachillerato. Entonces, amo lo que hago, amo enseñar, amo ser docente. Estoy ahora muy feliz de mi trabajo, pero al final de todo mi sueño en sí es armar mi propia academia de triatlón y eso es lo que yo quiero lograr. Alex, y de pronto, justamente tú, al llevar a cabo un proyecto como este, poseer tu propio club y al ser docente, pudieras encontrar tu motivación en la juventud, en de pronto esas dificultades por las que tú pasaste o por las que estás atravesando incluso actualmente para lograr tu otro sueño, que es ser competir, representar al Ecuador en una competencia olímpica y, por supuesto, ganar. ¿Consideras que este club puede apoyar a otros talentos a participar en estas competencias y desarrollar sus sueños? Pueden hacer todo lo posible, pero es muy complejo porque para nosotros obtener un ciclo olímpico se necesita recorrer casi toda Europa. Se necesita viajar a todos lados para obtener este cierto puntaje. Entonces, es muy difícil porque tienen que estar costeando vuelos, tienen que estar costeando visas, tienen que estar costeando alimentación, tienen que estar siempre enfocado en ese deportista. Entonces sí es un capital más o menos bien elevado para poder nosotros asistir a una competencia o unos Juegos Olímpicos. Tengo el caso de muchos deportistas aquí en Ecuador que también están dentro de ese ciclo, pero a veces no alcanza porque nosotros tenemos que viajar a diferentes y muchos más países donde dan puntos. Y a veces no se logra llegar a ese ciclo olímpico por el simple hecho de no haber asistido a una competencia. Alex, ¿y qué crees que puede hacer el gobierno para incentivar el deporte? ¿Y cómo podemos los ciudadanos comunes, las personas de a pie, a organizarnos para que el gobierno justamente destine los recursos necesarios o simplemente la atención que es necesaria para que personas como tú puedan alcanzar estos objetivos? Bueno, yo creo que deben estar más enfocados en el talento ecuatoriano. Tenemos mucho talento aquí en Ecuador, no solo en mi disciplina, sino en muchas disciplinas, y se lo ha demostrado en campeonatos panamericanos, ahora mismo también en Juegos Olímpicos pasados, donde Ecuador ha obtenido un nivel muy alto, hemos obtenido medallas, y bueno, el comentario de casi todos es lo mismo, de que a veces tienen que hacer rifas, a veces tienen que hacer bingos o tienen que pedir apoyo por otras partes para poder asistir. Entonces, tras pedir esto, ellos han obtenido un buen resultado, han dado medallas al país. Entonces, yo creo que tienen que estar un poco más pendientes del talento de los deportistas que hay en Ecuador, porque aquí hay madera para formar. Hay madera para que uno sea campeón olímpico, hay madera para que uno sea campeón panamericano, hay madera para que uno sea campeón nacional. Solo lo único que necesitamos es el apoyo. Mientras no hay apoyo, a veces nos resulta un poco más difícil alcanzar esa meta. Hablando de apoyo, justamente, Alex, ¿a quién te gustaría pasarle la batuta en este tema del deporte, del triatletismo? Ok, ahora tengo un punto también muy importante en mi vida, que es mi hermano. Él ya tiene 15 años. Me siento muy feliz porque este año él ha competido junto a mí. Está comenzando en el deporte, en el triatlón. Ya tiene 3, 4 meses empezando en esto. La verdad es que es muy gratificante para mí. Ahora creo yo que es un poquito más fácil porque existen estos clubes que te pueden apoyar. Y bueno, gracias a Dios tenemos al profe Rey, que también lo ha acogido en el club y lo ha apoyado en estas inscripciones. Chévere. Entonces, él prácticamente se ha saltado casi todos los procesos que yo he hecho. Bueno, él también comenzó ya ahora a los 15 años, pero me llena mucha alegría. Mientras va pasando el tiempo, yo igual
estoy ahí con él motivándolo y yo quiero que el apellido Yambay siga siendo reconocido en este deporte. Quiero que darle la batuta a él algún día y que él algún día, si es posible, poder competir junto a él y llegar a rematar en una meta. ¿Qué se siente poder entrenar con tu hermano? Es muy, aparte de muy gratificante, es muy divertido. Ambos nos apoyamos. Para mí, tener a mi hermano, nunca pensé tener a alguien entrenando junto a mí. La verdad es que también se me viene a la cabeza porque antes lo comenté. Mi ídolo desde pequeño es Alistair Brownlee, que fue un atleta de Gran Bretaña, pero él tenía a su hermano Jonathan Brownlee y ellos competían juntos. Wow. Entonces yo decía, yo no tenía hermanos en ese tiempo, entonces yo decía, "¿Y por qué no tenía un hermano para entrenar? Yo quiero ser como los hermanos Brownlee". Entonces al momento que él nació, fue muy gratificante para mí. Ya sabías que era la persona que te iba a acompañar en este proceso. Sí, y que lo ibas a guiar también. Exactamente. Entonces cada vez que yo entreno eso, se me vienen mis recuerdos de infancia, donde yo miraba mucho a los hermanos Brownlee y yo decía, bueno, ahora vamos a ser los hermanos Yambay. Y los hermanos Yambay, ¿a quién van a representar? ¿Cuál es el próximo paso de los hermanos Yambay? ¿Este año están pensando en una próxima competencia? Bueno, este año en sí ya estamos finalizándolo. Entramos en lo que es pretemporada. La pretemporada que nosotros tenemos siempre es un entrenamiento de menos a más. Porque ya el inicio de la temporada ya empieza tipo marzo, donde comenzamos a competir las válidas nacionales y competencias pedestres. Entonces, nuestro objetivo, bueno, mi objetivo en sí es ir al viaje del Mundial de España, competirlo, no solo competirlo, sino obtener un buen resultado y, si Dios quiere, un primer lugar, que sería muy gratificante para mí. En lo que es mi hermano, el objetivo de él es poder subir escalones y subir números en lo que es las válidas nacionales, por lo que recién se está iniciando. Y bueno, yo siempre trato de motivarlo y siempre trato de dar un poco más de mí para que él vea y no se quede tan atrás. Trato de hacerlo esforzar en cada entrenamiento para que él dé todo de sí. ¿Y tú crees que estén 100% preparados para este torneo? Lo que falta en sí es el apoyo que les había comentado. Yo tengo mi bici propia, pero es la misma bici que les he comentado desde el 2016-2017. Aún la tengo, esa es mi guerrera. Aún le doy batalla con esa bicicleta. A veces no tengo ni siquiera para poder hacer el ABC o la revisión técnica en la bici, y me tengo que ir con las mismas llantas siempre a competir o a entrenar. Así que voy con ese miedo de que pase algo o pinche en esa competencia porque no he cambiado las llantas. Entonces, ese es el punto en sí. Pero he tratado de con lo poco que tengo, obtener un buen resultado. Pero lo que me motiva más es saber que si alguien llega a apoyarme, alguien llega a darme este plus de obtener todo lo que necesito, pues yo creería y yo sé que puedo llegar a cosas mucho más grandes. Estoy de acuerdo contigo, Alex, porque en esas etapas de tu vida en donde te has encontrado de pronto con una situación difícil, has conseguido un plus, un empujoncito, bien sea de la parte de tu familia, tu novia, tu entrenador, que te preparan, te dicen, Alex, oye, quiero que sigas adelante, y consigues la motivación suficiente con un pequeño empujoncito para conseguir grandes objetivos. Estoy seguro de que muchas personas que nos estén viendo en este momento van a reconocer ese talento, ese potencial que tienes, y van a buscar la forma de poder apoyarte. Alex, profundicemos un poquito más en tu próxima competencia, en este torneo que estás esperando para el 2026. ¿Qué necesitas específicamente para poder ir a tu competencia? Ok, yo lo que quiero en realidad es volver a mi nivel de antes. Yo la verdad tengo una meta fija. Yo quiero ir a ese campeonato mundial de España, pero prácticamente estoy comenzando desde cero porque estoy en nada. Yo la verdad es que necesito mucho lo que son implementos deportivos.
La verdad es que necesito cambiar mi bici. También una bici que tengo ya más de 7, 8 años. Como les dije, este deporte es muy costoso. Yo lo que necesito también es lo que son los pasajes, alimentación, pasajes, entrenamientos a otros lugares. Necesito implementos deportivos que son zapatos para correr, son zapatos de ciclismo, son cascos, son trajes de triatlón y implementos deportivos para nadar. Y bueno, sacando en general, como les había dicho, este deporte es muy costoso, entonces para yo empezar de cero y empezar a lograr este objetivo, yo lo que necesito son un apoyo económico para cubrir todo esto de unos 10 a 15 mil dólares, porque es lo que se necesita como para empezar y volver a este nivel competitivo, a este nivel que yo espero lograr. Yo la verdad sé y estoy muy convencido que con este apoyo yo voy a poder iniciar desde cero, pero rápidamente voy a obtener ese 100% de mi nivel, ese 100% de mi rendimiento para obtener no tan solo una participación buena en este campeonato mundial, sino que obtener no solo un buen rendimiento, sino una medalla para el país, que es lo que más anhelo. Entonces es para mí muy importante que se dé este apoyo, esta ayuda económica, porque es muy fundamental y es un pilar muy fundamental para que yo pueda obtener este rendimiento. Entonces hablamos de que sería solamente el apoyo económico, porque ya tu entrenador y la logística que tienen entre ustedes con el apoyo de tu familia ya está organizada justamente para eso. Exactamente, lo que sería más importante es este apoyo económico, porque cubriría todos los gastos que son viajes y lo importante que es la bici, que es lo que más anhelo, porque estoy entrenando con una bici que estoy desde muy temprana edad, entonces es una bici que me queda muy pequeña, tengo que adaptarla a mi estatura y a veces eso provoca alguna molestia en la espalda, alguna molestia que te puede hacer lesionarte en un futuro. Entonces lo primordial y lo más importante que yo quisiera ahora es una bici de competencia. Necesito lo que son los pasajes, necesito tramitar la visa para competir al mundial. Necesito todos los que son los implementos para poder entrenar el día a día, porque en sí, como les dije, es como comenzar de cero. Y bueno, es lo que más anhelo, representar de nuevo al país y traerles una medalla al Ecuador. Entiendo, Alex. No necesariamente es empezar de cero, porque nos consta a partir de toda tu trayectoria, el talento que tienes, el potencial que tienes y ese valor añadido de tu personalidad como alguien siempre motivado, alguien que ama lo que hace, alguien apasionado por el deporte, que constantemente está siendo apoyado por su familia, que a lo largo de su trayectoria ha necesitado un pequeño empujoncito para conseguir sus objetivos. Estoy completamente seguro de que en esta etapa de tu vida justamente sería ese empujoncito el que necesitarías para, en esta competencia de España 2026, traer esa victoria al Ecuador. ¿Tienes algunas redes sociales? Porque sé que tú por tu cuenta te mueves para conseguir el apoyo. ¿Tienes algunas redes sociales donde te puedan contactar para poder apoyarte a participar en este torneo? Claro, yo me mantengo más activo en lo que es la red social de Instagram. Estoy como AlexJanBRS. Ahí subo todo lo que es mi contenido de competencia, subo contenidos de entrenamientos y ahí donde me pueden contactar, donde me mantengo activo y donde siempre estoy pendiente para cualquier competencia. Ha sido un honor tenerte aquí. La verdad, tu energía es simplemente contagiosa. Espero que las personas que nos estén viendo en este momento puedan contactarte, puedan apoyarte para que representes al Ecuador y puedas traer esa victoria contigo. Puedas traer esa victoria a tu casa con tu familia que hoy día nos acompaña. Tu abuelita que forma parte fundamental de todo este proceso. Merece un abrazo inmenso, se ha ganado el cariño de todos nosotros y queremos darles las gracias por traer a este competidor, por sacarle su máximo potencial, por descubrirlo, a sus padres por todo momento acompañarlo. Cuentas también con el apoyo de tu hermano. Estoy seguro que los hermanos Yambay van a llegar muy lejos
Y a ustedes que han llegado hasta este punto del video, queremos darles las gracias. No olviden suscribirse, no olviden apoyar el deporte, no olviden también dejarnos un comentario. Muchísimas gracias, Alex. Ha sido un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Estoy muy feliz de haber estado con ustedes. Gracias, Alex.